Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenos días. Aún no ha regresado el Señor. Y eso significa que nosotros tenemos algo que hacer hasta que Él regrese. Así que es muy importante que hoy prestemos atención a lo que Dios tiene para decirnos. Solamente alguien que suponga que su vida ya en Cristo no tiene a dónde más mejorar es una persona que no puede estar atenta o que no necesita estar atenta. Pero todos necesitamos estar atentos a lo que Dios nos habla. Quiero darles una pequeña explicación de lo que significa escuchar a Dios. ¿A cuántos les gustaría escuchar a Dios? Algunos pueden decir, yo ya he escuchado tanto eso de que se puede escuchar a Dios y todo eso, pero honestamente yo creo que nunca voy a lograrlo. Y sabe que esa ha sido una de las cosas que a mí personalmente más me llamó la atención cuando vine al Señor y escuchaba a los predicadores decir, tú puedes oír a Dios. Y eso se oye como medio extraño, como medio imposible. Al menos a mí me pareció así. No sé si a alguno de ustedes le pareció. Si alguno de ustedes tuvo esa... Yo les voy a decir hoy día cómo escuchar a Dios. Y estoy seguro de que ustedes lo han escuchado, pero no han identificado su voz. Y les voy a decir cómo es fácil. Los religiosos piensan que no se puede. Otros piensan que eso nada más está reservado para unos cuantos. Eso también es una mentira. Dios puede hablarnos a cualquiera de nosotros. Dios quiere hablarnos a todos nosotros. Verá, aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue escrita en mucho más de 15 siglos por hombres que fueron tocados por Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. La palabra que usted tiene ahí, todos tienen su Biblia hoy día, me imagino, ¿verdad? Los musulmanes tienen el Corán, los cristianos tenemos la Biblia, ¿sí o no? Ok, espero que no haya ningún musulmán hoy día aquí. Y si hay que haya venido a conocer a Cristo, me parece muy bien, pero en estas tierras casi no hemos conocido de alguien que se declare musulmán. Bueno, en todo caso, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la palabra en griego tiene dos palabras, valga la redundancia, que significan palabra. Una es logos y la otra es rema. No sé si hasta ahí me expliqué. Todo lo que está escrito es logos. Ustedes han visto por ahí, a veces hay colegios que se llaman logos, y etcétera, etcétera. No, logos significa palabra. Y lo que está escrito es logos. Pero lo que Dios te habla específicamente, cuando lees el logos, se llama rema. Rema es una palabra directa de Dios, es la voz de Dios diciéndote lo que tienes que hacer. Tal vez usted dice, bueno, pero eso me suena todavía lejano. Tranquilo, que ya tranquilos que el equipo gana. Verá, me parece que en el libro de Lucas
hay algo especial. Honestamente no lo preparé porque siento en esta mañana que es muy importante hablar de esto. Cuando María, la madre de Jesús, recibe al ángel, ¿se acuerdan que un ángel va y le dice, vas a tener un hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Abra Lucas capítulo 1, versículo 30. Dice, entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando de Jesús. Y fíjense que han pasado más de 2000 años y el reino de Jesús sigue firme, ¿verdad? Y más grande cada vez. Versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ¿cómo voy a salir encinta si yo no he tenido una relación con ningún hombre? Es lo que está diciendo María. El ángel le responde, versículo 35, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, dice el ángel. Versículo 38, escúcheme, que este es el versículo que quiero que usted repare, que preste atención en esto. Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando dice hágase conforme a tu palabra, esa es la palabra rema en griego. Y en griego eso significa una declaración. Es decir, María sabía las profecías del Antiguo Testamento, que un día nacería Dios en medio de nosotros. Emmanuel, ¿se acuerda, verdad? María sabía las Escrituras porque ella era judía y ella era de la tribu de Judá, es decir, descendiente de David. Entonces, ella en este momento cuando dice hágase conforme a la palabra, mire usted, conforme a tu palabra, está diciendo, ahora tú me has declarado algo diferente. No es diferente en el sentido de que es otra cosa, sino que ahora es más específico. Porque en el Antiguo Testamento había una profecía que decía que Dios estaría en medio de nosotros, ¿sí o no? Y ahora, ¿cuál es la novedad? La novedad es que ahora le explica a María cómo va a nacer el niño. ¿Y cómo va a nacer el niño? Va a concebir del Espíritu Santo. Cuando le dice que va a concebir del Espíritu Santo, es un rema. Es una revelación personal de Dios a María. Y esa revelación personal que Dios le da a María, también te la quiere dar a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Pero si tú no estás esperando que Dios te hable, muchas veces Dios te hablará y para ti será como que oíste llover. ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios? Dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, que cuando vendrá la bendición no la verá.
Es decir, la bendición va a pasar por sus ojos, pero no la va a ver. ¿Por qué? Porque no está esperando la bendición. En esta mañana yo les pregunto, ¿cuántos están esperando que hoy Dios les hable a través de la palabra que vamos a traer? ¿Cuántos están realmente interesados en escuchar lo que Dios tiene que decirles? Si usted no está tan interesado, créame que no le va a hablar. Si usted viene y todos los domingos se pega dice, me voy a sentar aquí al lado de este airecito acondicionado y me quedo dormido, que es bien rico. Usted nunca escuchará la palabra de Dios. Usted siempre perderá el tiempo. Y sabe una cosa, ni siquiera se fije en el que esté predicando. Aquí se pueden parar 10, 15 personas. Dios sigue siendo el mismo y sigue hablando a través de cualquiera que predique. Porque Dios es soberano. Y Dios quiere usar a todos sus siervos, no a unos cuantos. Pero el que no tiene disposición, rara vez será usado. Pero si usted hoy día quiere escuchar, entonces usted va a escuchar la voz de Dios. Es decir, Dios le revela algo especial cuando usted lee la palabra. Le voy a dar otro ejemplo. Un día yo estaba en una situación incómoda porque alguien, de una manera como indirecta, estaba hablando mal de mí. Y yo sabía. Y era en un medio cristiano. Y yo sabía que esa persona estaba mintiendo y estaba diciendo cosas incorrectas. Y tuve muchas ganas de levantarme y defender mi punto y mi reputación. Y entonces Dios me dio una escritura en ese momento. Creo que lo comenté hace unas semanas. Que me mandó esa escritura que dice: el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Solo así llevará mucho fruto. Y yo lo leí y comencé a llorar. Porque lo que decía, si yo lo leo en lo natural, el grano de trigo cae en la tierra y solo así lleva fruto. Claro, pues si no lo entierran nunca va a ser semilla, ¿verdad? Eso está claro. Pero Dios me estaba diciendo, si tú no mueres a ti, en mi reino no tendrá fruto. Eso me lo dijo especialmente. Ese fue el rema en mi vida. ¿Estoy más claro ahí? Entonces, eso hizo que yo no me levantara, no reclamara, callara, y ese día posiblemente nació Alto Refugio. Ese día Dios decidió que habría un ministerio en mi vida, porque obedecía su palabra, porque Él me habló y yo entendí el mensaje. Dios quería que yo no entrara en discusiones vanas y quería que yo pasara por un desierto aún más fuerte del que yo creía que estaba pasando para ser purificado y poder tener la opción de servirle a Dios. Pero si usted no escucha la voz de Dios, si usted escucha y dice, no, ha de ser mi cabeza. En ese momento no fue mi cabeza, fue algo tan intenso que me arrancó lágrimas. Y yo no estaba llorando por lo que decían, estaba llorando porque me di cuenta de la fidelidad de Dios para hablarnos. Como hoy hemos cantado, tú has sido fiel, ¿verdad? Y la verdad, Dios no solamente ha sido fiel, será fiel para siempre, para siempre. Ahora, esa comunicación no es natural. Algunos dicen ahí, pero Dios, pero escríbele en un papel para yo estar seguro. Como Gedeón, ¿verdad? Porque Gedeón estaba luchando, Gedeón estaba viviendo su vida natural, pero Dios lo estaba invitando a vivir una vida sobrenatural. Y Dios en esta mañana te está invitando a vivir una vida sobrenatural. No una vida natural, en lo natural ya sabemos cómo vivir. Y la verdad, en lo natural no tenemos mucho que hacer. Todas las cosas están como listas, como que ya están ahí. Pero en lo sobrenatural vienen los cambios. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fuesen.
Porque Dios no vive en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y quiere que usted y yo vivamos en eso sobrenatural. Pero una buena relación con Dios, una relación verdadera con Dios, establece condiciones extraordinarias de sobrenaturalidad en nuestra vida. Por ejemplo, hay protección en nuestras vidas. Hay sensibilidad profunda cuando estamos en una vida sobrenatural. Nos importa lo que le sucede a otro. Pero si no te importa, es porque no estás llevando la vida sobrenatural. Hoy tengo que ir al velorio de tal persona, y te acercas y le dices, ay, lo siento mucho, ya cumplí, vámonos. Eso es natural. Pero lo sobrenatural es, voy y no tengo que decirle nada, pero le doy un abrazo y esa persona siente que yo estoy con ella en su dolor. Siente que hay un consuelo de mi parte. Y en última instancia no es de mi parte, es de parte de Dios. Pero yo he podido ser el instrumento, tú has podido ser el instrumento. Amén, me hago entender ahí, ¿verdad? Entonces el asunto es que hay sensibilidad y la sobrenaturalidad que Dios pone en nosotros corre hacia otros, beneficia a otros también. El profeta Eliseo en el Antiguo Testamento vivía una vida sobrenatural. Si usted lee todos los hechos del profeta Eliseo, usted se va a quedar boquiabierta, porque ese hombre nunca trabajó en lo natural, siempre trabajó en lo sobrenatural, porque su condición era tener una vida natural, pero moverse con la sobrenaturalidad de Dios. Y yo los invito en esta mañana a que piensen así para sus vidas cristianas. Tenemos una vida natural, sí, pero vivimos sobrenaturalmente. Fíjese usted, Jesús dijo, cuando oró por sus discípulos, si quiere leámoslo en Juan 17. En Juan 17 Jesús dice, Juan 17, 11, está orando Jesús, ¿verdad? Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose a sus discípulos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? No, pues eran Pedro, Juan, Felipe, Andrés, y Maribel y Consuelo. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? La verdad, Jesús está orando por nosotros porque Él está intercediendo a la diestra del Padre, dice la palabra. Y está intercediendo por ti y por mí todo el tiempo. Pero aquí dice Él, y yo ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Está diciendo, mis discípulos están en el mundo. Pero ahora váyase un ratito al versículo 14. Dice Jesús también en su oración, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Pedro, Juan. Yo no soy del mundo. ¿Ustedes? No sé. Yo digo lo que por mí, yo respondo por mí, yo no soy del mundo. ¿Les cuesta decir eso? Yo no soy del mundo. No le pertenezco al mundo, yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Dígalo, dígalo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que declararle a las tinieblas. ¿Sabe qué? Tenemos que declararles nuestra identidad. No somos del mundo, somos de Cristo. Porque los del mundo no se van a salvar. Los que se van a salvar son los de Cristo. Los que han venido sinceramente a Él. Y aquí el Señor dice, estos están en el mundo, pero no son del mundo. A ver, ¿y cómo se come eso? Mire, aquí Jesús está diciendo claramente, estos tienen una vida natural, porque están en el mundo, pero no son del mundo.
¿Por qué? Porque tienen una vida sobrenatural, porque andan con el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia necesita. Si usted se da cuenta, el peor problema de la iglesia es prescindir del Espíritu Santo, es prescindir de la sobrenaturalidad que Dios tiene para nosotros. Bien, esta historia que quiero contarles está en Segunda de Reyes, porque yo creo que Eliseo marca muy claramente la sobrenaturalidad con que Dios quiere que nosotros vivamos. Váyase a Segunda de Reyes capítulo 6 y usted va a ver una historia interesantísima donde lo sobrenatural se mezcla con lo natural, pero lo sobrenatural domina a lo natural. En lo natural tengo un dolor de cabeza. Le digo, hermana Sharon, ore por mí. Y ora y se me va el dolor de cabeza. ¿Qué pasó ahí? Hubo algo sobrenatural sobre lo natural, ¿verdad? Es decir, lo sobrenatural le gana ventaja a lo natural. Y Dios nos invita a vivir así, pero nosotros estamos apegados. No, cuidado, mejor aquí nomás. ¿Qué pasó cuando Pedro dijo, Señor, manda que yo camine sobre el agua? Dijo, ven Pedro. Y entonces él comenzó a caminar. ¿Y caminó o no caminó? Sí, caminó. Y caminar sobre el agua es sobrenatural. Pero él enseguida vio el viento, vio la tempestad y dijo, uy. Entró en el temor y se hundió. Porque en lo natural él no puede caminar sobre el agua. En lo sobrenatural sí puede caminar sobre el agua. Ahora, usted no se vaya al primer río que encuentre y dice, voy a caminar sobre el agua. Porque usted tiene que escuchar la voz de Dios que le dice eso. Y si Dios le dice que camine, usted puede caminar. Pero ya leí el otro día un artículo de un pastor de África que se ha ahogado justamente porque quiso caminar sobre el agua y se fue a la mitad del mar y dijo, yo puedo. Y yo creo que sí podía, si Dios le abría la puerta. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Qué dijo en su oración Jesús? Yo sé que tú siempre me escuchas, Padre. Y luego de eso fue que Él le dio la orden a Lázaro. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió al Padre antes de hacer un milagro. Ahora hay algunos que son milagreros y no le piden permiso, pero a nadie, menos a Dios. Ese no es el tema. Dios hace milagros, hermanos. Milagros maravillosos, hermanos. Pero a mí me encanta cuando un milagro sale de una oración, que estamos orando y ¡bum! Sale. Y Dios te hace hablar cosas lindas. No lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y ahí se cumplen los milagros. Cuando oramos en la carne no pasa nada. Tenemos que orar en el Espíritu, porque orar en el Espíritu es sobrenatural. Y lo sobrenatural es lo que mueve el mundo. Porque acuérdense que quien controla todo, quien tiene todo bajo control, es Dios. Así que lo sobrenatural es superior a lo natural. Bien, Eliseo era un profeta extraordinario. Y a esta historia que está aquí en el capítulo 6, ya mismo la vamos a leer un poquito. O bueno, leámosla un poquito aquí. Versículos 6 del 8, capítulo 6 del 8 al 14. Dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, en el cual declara el rey de Israel
las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Qué está pasando, mis hermanos, ahí? Estamos hablando más o menos siglo IX antes de Cristo. Resulta que Siria quería atacar a Israel. Y entonces el rey de Siria se juntaba con su gente y decía, vamos a poner al ejército en tal parte para atacar a Israel. Y entonces Israel era prevenido por su profeta. O sea, Eliseo sabía dónde iba a estar. ¿Y por qué sabía Eliseo? ¿Quién le dijo a Eliseo? Tenía una relación con Dios, una relación íntima y verdadera con Dios. Y Eliseo estaba preocupado por el bienestar de su pueblo. Y por supuesto por su propio bienestar también, porque él también vivía ahí. Así es que él estaba todo el tiempo preguntándole a Dios qué haría el enemigo. Y Dios le decía, porque Israel es el pueblo elegido de Dios, acuérdese usted. Entonces Dios le estaba hablando a su profeta y le estaba diciendo, háblale al rey de Israel que por allá no vaya. Y luego el hombre cambiaba de sitio y le por allá tampoco, y por allá tampoco. Y así varias veces como usted leyó. Entonces el rey de Siria dijo, con uno de los que están aquí, que yo les estoy conversando el tema, uno de esos me está traicionando. Entonces uno de ellos dijo, no, sino que tienen un profeta. Y ese que dijo eso, ¿por qué lo dijo? También hay que ponerse a pensar. Y lo dijo porque sabía que en Israel había un Dios verdadero. Porque ese es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasó? Que dijo, si el problema es que tienen un profeta que habla con Dios y que se entera de todas las cosas, entonces matemos al profeta. Vayan a cogerlo preso ahorita. Y se soluciona el problema. Nunca más me van a adivinar dónde estoy escondido con mi ejército. Así que mandaron a un ejército y sitiaron la ciudad de Dotán, donde estaba viviendo en ese momento Eliseo. Y el rey, a esas alturas el rey de Israel se llamaba Joram, que fue advertido. Él simplemente tomaba las medidas, pero él nunca se preocupó de cuidar la vida del profeta. Él se cuidaba él mismo nada más. Los reyes eran, ustedes saben, muy egocéntricos, ¿verdad? Pero aquí el tema es que si Eliseo sabía dónde ponía el ejército, el rey de Siria, ¿usted cree que sabía que lo habían mandado a prender? ¿Sí o no? Él sabía todo, Dios le hablaba todo. Y él se quedó tranquilo en esa ciudad. Él no huyó, él esperó ahí. Pero mire usted, vamos a avanzar un poquito. Versículo 15 y versículo 16 vamos a leer. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, el criado de Eliseo le dijo, Señor, ¿qué haremos? Versículo 16, Eliseo le contestó, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado dijo, ya, chévere, yo todo lo que veo es un poco de enemigos. Y Eliseo le dijo, no, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces yo les doy una palabra así a algunos hermanos y dicen, gracias pastor, y se van. Se volvió loco este pastor, dice. Porque sabe una cosa, lo que le está diciendo Eliseo es sobrenatural. No es que no se ve. Lo que está viendo el siervo de Eliseo es
Estamos fritos, ya nos tienen rodeado. De hoy día no pasamos. ¿Qué haremos? Porque ese está viviendo en lo natural y en lo natural está lleno de temor. Eliseo vive en lo sobrenatural y está lleno de confianza en Dios. Si ve las dos cosas, ve las dos caras de la moneda, lo natural te apachurra, lo sobrenatural te levanta. Y aquí está confrontando lo natural con lo sobrenatural. Y el siervo de Eliseo está lleno de temor, está temblando, su corazón palpitaba aceleradamente y solamente le quedaba un recurso. La verdad que este Eliseo es bien inteligente. ¿Qué se le ocurrirá a Eliseo? Ojalá que se le ocurra algo para que no muramos hoy día. Era todo lo que él estaba pensando o de lo que estaba preocupado. Por eso le dice, ¿qué haremos? ¿Y qué vas a hacer? Tienes un ejército rodeado ahí. Entonces, Eliseo cambia las circunstancias en ese momento. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Cómo que abra sus ojos para que vea? A ver, entendamos bien esa parte. ¿Estaba ciego? ¿Y entonces? ¿Qué ojos eran? Sí ve, los ojos sobrenaturales, los ojos espirituales. Dios, Eliseo le está diciendo, Dios, dale un poquito de unción a para que pueda ver lo que está pasando en realidad, porque lo natural no es la realidad, sino lo sobrenatural. Y tú tienes que agarrarte de lo sobrenatural, no de lo natural. Lo natural te va a llevar a la derrota, lo sobrenatural te lleva de victoria en victoria. Qué lindo saber que Dios tiene victoria para nosotros. Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos. Leo otra vez el versículo 17 y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿De dónde eran esos? Eran de Egipto. ¿De dónde era ese ejército? Es un ejército celestial. Gloria a Dios, alguien lo dijo aquí. Qué lindo, un ejército celestial que está cubriendo alrededor de los siervos de Dios. ¿A cuántos les gusta ser siervos de Dios ahora? Si se dan cuenta, todo el tiempo Dios te tiene cubierto. Y tal vez tu falta de visión para ver lo sobrenatural te deja sufrir más de lo necesario. Porque el criado de Eliseo estaba sufriendo. Eliseo no estaba sufriendo. ¿Qué te pasa? Abre los ojos. Ay, Señor, ábrele los ojos a este. Está tranquilito. ¿Pero por qué está tranquilo? Porque él está descansando en Dios. Porque él sabe que Dios tiene la victoria siempre. Lea la Biblia hasta el final. ¿Quién termina ganando? Jesucristo. Así que nosotros estamos con el victorioso, hermanos. Nosotros vivimos bajo las alas del victorioso. Dios nos ha dado la posibilidad de que nosotros tengamos confianza en Dios. Así que hay un ejército rodeándonos. Preguntémonos en este momento, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros cuando estamos frente a un peligro? ¿Qué hacemos cuando tenemos un peligro? Sí, algunos oran y dicen, ojalá que Dios haga algo. ¿Sí me explico? Eso no es lo que Dios quiere. La fe descansa en que Dios va a tomar una decisión y la va a ejecutar. Y que cualquiera que ésta sea,
es en mi beneficio. Aún si me muero es en mi beneficio. Por eso dijo Job, aunque Él me matara, en Él esperaré. ¿Cuántos han leído eso? Qué pensamiento tan profundo y hermoso. Aunque Él me matara, en Él espero. Porque hasta la muerte me puede ser una bendición si Dios la decide. Si la decide un pelafustán que me dispara por ahí, eso no es una bendición. Pero si Dios decide, entonces todo está en orden, mis hermanos. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Se parece a Eliseo? O mejor dicho, ¿se parecerá a la actitud de Eliseo si mantenemos una relación sobrenatural con Dios? ¿O será como la del siervo de Eliseo si confías en lo natural? El temor nos vuelve como ratones. Corremos a escondernos en algún hueco seguro. Tal vez ese lugar seguro es alguien más, o tal vez una riqueza, o tal vez una posición social o de trabajo o lo que sea. En otras palabras, cuando no confiamos en Dios, lo único que nos da seguridad es lo que tenemos a la mano. Pero eso no nos diferencia del resto de la creación como Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Sí se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros pensamientos. Dios nos dio libre albedrío, nos dio grandes cosas. El ser humano es la corona de la creación. Así que Dios nos ha dado gran valor a nosotros. Y cuando nosotros entendemos que tenemos ese valor, descansamos en Dios. Nuestro valor, nuestra confianza nace de conocer a Dios, de descansar completamente en su fidelidad, de saber que somos valiosos para Él y que el solo hecho de identificarnos con Dios nos ha traído grandiosas promesas a nuestras vidas. Es importante reconocer que valemos por lo que somos, no por lo que tenemos o por lo que hacemos. Todo el dinero del mundo no te sirve frente a un cáncer, pero una buena oración te puede sanar del cáncer. O sea, Dios es quien en último caso tiene la decisión de tu vida. Cuando nuestra relación con Dios es fuerte, reaccionamos de manera pacífica frente al peligro, porque confiamos en el valor que tenemos para Dios. La mayoría de ustedes saben que hace unos años a mi esposa y a mí nos quisieron asaltar aquí cerca, 3 cuadras, y los ladrones no pudieron asaltarnos. Se vieron impedidos, entró en ellos una tristeza terrible, un arrepentimiento, se pusieron a llorar. Es la cosa más sobrenatural que yo he vivido así tan de cerca. A las 11 y pico de la noche. Pero mi esposa cumplió con un requisito de la palabra. En el Salmo 50, el Salmo 50, si quiere anótelo para que lo lea en su casa, versículo 15, dice, invócame en el día de la angustia, yo te rescataré y tú me darás gloria. ¿Oyó? Yo te rescataré y tú me darás gloria. Es decir, no se queda en que me rescató, sino que yo tengo que glorificar a Dios. Yo tengo que contarle a la gente lo que Dios ha hecho. Ese par de hombres que quisieron asaltarnos, en ese momento eran un par de asaltantes, nada más. Pero Dios puso un redarguir en ellos, y mientras uno me gritaba a viva voz que le entregara mi celular, la voz se le fue quebrando y fue llorando. Y bueno, después, casi inmediatamente, cuando ya los vi así, les dije que iba a orar por ellos, y oré y se convirtió en un momento espiritual.
y puse mis manos sobre ellos y terminaron arrodillados delante de mí. Un par de asaltantes que tenían un revólver. Mire, la verdad, esto no se le puede contar a la gente natural, porque la gente natural no entiende estas cosas. Dice, ya, pues cuéntame una de vaqueros ahora. Pero esta pasó. Sucedió así como que me llamo Ramiro Montalvo. Mis hermanos, fue algo tan tremendo y al mismo tiempo tan liberador para nosotros, tan lleno, como le digo, yo salí de ahí fortalecido 1.000.000 de veces en mi fe. Porque me di cuenta de que Dios realmente tiene un ejército a nuestro favor. Dios está cubriéndonos en todo momento y que Él tiene un plan para nuestras vidas y que su plan no puede ser cambiado por nada ni por nadie. Así que podemos descansar en eso. Hay muchos que hablan del valor, pero hablan del valor por sí mismo. Los filósofos y todo eso, realmente no quiero entrar muy a fondo en eso porque tengo algo escrito, pero lo más importante que ahora entendamos es que nuestro valor viene de Dios. Cuando usted busca tener valor por usted mismo, usted lo único que hace es conseguir una buena opinión de la gente. Pero eso no es valor, porque las opiniones van y vienen, el valor es constante. Lo importante es que usted sepa que para Dios usted es valioso. Pero yo soy pecador. Sí, todos somos pecadores. Todos hemos sido rescatados por Jesucristo. Y si usted no ha sido rescatado por Jesucristo, hoy día tiene la oportunidad. Pero lo importante es que usted sepa que Dios está cubriendo su vida porque lo ama con amor eterno. Ahora bien, volviendo al tema de Eliseo, resulta que este ejército que estaba ahí para capturarlo termina siendo capturado por Eliseo. Fíjese usted, vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice así: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Cuál era el hombre que ellos buscaban? Eliseo. Y estaba delante de ellos. Ahora, cuando dice que los hirió con ceguera, fíjese usted que la ceguera no es de que ellos se quedan, oh, ¿qué pasa? Que no vemos. No, esa no era la ceguera. La ceguera era una ceguera mental. Ellos no podían ver lo que tenían delante de ellos. Ellos veían otra cosa. ¿Y cómo se hace eso? Sobrenaturalmente. La palabra sobrenatural para usted y para mí tiene que volverse natural. Tiene que volverse muy común en nuestras vidas. Si usted no vive sobrenaturalmente, usted no va a disfrutar de las cosas de Dios. Cada cosa que hacemos en el servicio a Dios tiene que ser sobrenaturalmente. Tocar la batería, tocar la guitarra, tocar el piano, el bajo, cantar, todo eso tiene que ser sobrenatural. Porque en lo natural hay bastantes cantantes de esos. Pero en lo sobrenatural es donde tú te conectas con Dios. Servirle a Dios como ujier, como maestro del ministerio de niños o como cualquier otro ministerio, en EVPL, lo que sea, en una misión, siempre tiene que ser sobrenatural, porque si no perdemos nuestra característica principal, que es nuestra conexión espiritual con Dios. Así es que los hirió con ceguera el Señor por petición de Eliseo. Versículo 19 es el que leí, ¿verdad? El 20 dice: y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. O sea, déjalos que vean lo que realmente está delante de sus ojos. Ahora ellos ya se daban cuenta que estaban en la capital de Israel en ese momento.
Imagínense la capital, cuánto ejército había en la capital de Israel. Así que todo este ejército que había mandado el rey de Siria, ahora estaba encarcelado en la capital. Estaba rodeado, ¿verdad? Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Sucede que lo sobrenatural toma control de lo natural. Y que Eliseo ahora está a cargo de la expedición de los sirios. A ver, ven acá, tú eres el general de ellos. Ya, mira, yo te voy a llevar, sígueme. Y los demás lo siguieron al general. Y yo me imagino cuánto se reía Eliseo en el camino, ¿verdad? Estos tontitos, ¿no? Quieren matar al siervo de Dios y no saben que han caído en el poder de Dios. Y llegaron a la capital. Y de pronto, el rey que vivía en la capital y todo el ejército dice, ¿y ahora? Este solito se trae todos esos cautivos y sin un corta uñas en la mano. ¿Cómo lo hace? Sobrenaturalmente. Siempre la respuesta es esa. Y usted tiene un problema, ¿verdad? O miles de problemas. Y usted lo quiere resolver naturalmente, no se van a resolver. Aún, usted tiene una deuda que no la puede pagar. Tiene que resolverla sobrenaturalmente. No hay otra forma. Yo he vivido eso y se lo digo, se lo doy firmado y confirmado de que así es como funciona. Señor, cometí un error, me arrepiento de haberme metido en esta deuda, no quiero volver a hacer una cosa como esa y te pido perdón y te ruego que me saques de esto. Y Dios lo va a sacar, pero Dios le va a dar la salida. No va a ser como a usted se le ocurra, Dios va a poner una salida y lo va a sacar. Cuando yo vine a Cristo, hace muchos años, yo debía 600 millones de sucres. Y en ese tiempo era mucho dinero. Y Dios me sacó de toda esa deuda. ¿Y cómo me sacó? Sobrenaturalmente. Pataleábamos en la casa con mis hijos, ¿no? Y mi mujer, nos poníamos a orar, nos caíamos al piso, ministrados, era una cosa increíble. Y lo hacíamos muchas veces porque no sabíamos cómo salir de ese problema. Y le rogábamos a Dios. Y parecía que Dios no nos oía. Pero Dios estaba cocinando la solución. Y después de un año de estar orando así, Dios nos sacó completamente de eso. Es un poco larga esa historia, por eso no se las cuento. Pero lo importante es que usted en esta mañana entienda que usted tiene que vivir sobrenaturalmente. Que usted debe confiar en lo que Dios está haciendo. Ahora bien, Eliseo tenía una relación con Dios y vivía sobrenaturalmente. ¿Cómo se le puede ocurrir a un hombre coger todo un ejército y llevarlo de una ciudad a otra atrás de sus espaldas sin tener temor de que le den un lanzazo, un flechazo o lo maten o lo que sea? ¿Por qué? Porque él está siguiendo la estrategia de Dios. Porque vive sobrenaturalmente, porque él no confía en lo que él puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Sí lo estamos viendo, mis hermanos. Ahora, yo les decía al comienzo que esa relación sobrenatural con Dios nos vuelve sensibles también. Y usted mire cómo resuelve. Ya tiene a estos tipos aquí, a todo este ejército, yo no sé cuántos miles eran, vamos a decir que eran 3,000. Pero seguramente en Israel habían 10,000 pues, soldados, ¿verdad? Y entonces ahora todos esos soldados se pusieron atrás de ellos y yo no sé qué usaban ahí, si espada o lo que sea, pero lo cierto es que estos de aquí ya sabían que estaban perdidos los sirios. Y entonces el rey les dice, profeta, déjame cortarles la cabecita a estos. Mire usted cómo funciona la historia. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío.
el rey le dice al profeta, Padre mío. Mire usted, se pone en un segundo plano el rey de Israel. ¿Por qué? Porque reconocía que una cosa como la que él estaba viendo solamente podía venir de Dios. Versículo 22, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Versículo 23, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. La forma de glorificar a Dios en la victoria es por medio de la misericordia. Finalmente, Eliseo le dio un giro a esta historia. Ellos vinieron a matarlo, ¿verdad? Ellos vinieron a matarlo. Y él los mandó sanos, salvos y bien comidos a su casa. Ya, vayan tranquilos, vayan. Porque aquí hay Dios y cuando hay Dios hay misericordia. Le dio una lección de misericordia a su rey también, ¿verdad? Esa misericordia, como dije, también es fruto de esa relación sobrenatural con Dios. Igual que el perdón que una persona le otorga a otra. Cuando Dios te dice que perdones, te está diciendo, yo quiero que sientas lo que yo siento. Que sientas la misericordia que yo siento, aún por ese que te ha ofendido. Y Dios te pide que perdones. Es de más, te dice, si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Pero el perdón, ¿a cuántos les ha tocado perdonar? ¿Y a cuántos les ha tocado ser perdonados? Siempre hemos estado en las dos partes, ¿sí o no? ¿Sí o no que hemos estado en las dos partes? Y las dos partes son incómodas. Pero lo más difícil es perdonar cuando ha habido una ofensa. Pero cuando Dios te pide que perdones, te pide que compartas la gracia de Él. Porque el perdón es gracia pura, es un regalo inmerecido. Cuando Dios te dice que perdones, te está pidiendo que seas generoso como Él. Dios es generoso. A mí me perdonó. Y como a 2 más aquí en esta sala. A 5, a 6, 7, 8. ¿A cuántos perdonó el Señor? ¿Qué haremos nosotros? Perdonar, hermanos. Obedecer lo que Dios nos ha pedido. Esa misericordia se ensancha. Viene Jesús 800 años después de Eliseo, tal vez 850, y nos dice, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, háganle bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Él también nos dijo que recibiríamos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y que le seríamos testigos hasta lo último de la tierra. No hay forma de testificar de Jesús si no tenemos una relación sobrenatural con Dios. Si no confiamos en que esa relación sobrenatural nos va a empujar a nuevas cosas. Tenemos la protección de Dios, un ejército que está de nuestro lado. La pregunta es, en esta mañana, si estamos usando ese poder sobrenatural que fluye en nosotros para testificar del amor de Jesús al mundo. Queremos que los demás se beneficien del poder de Dios que hay en nuestras vidas, o solo queremos, como algunos, que la gente sepa que tenemos poder. Mire, la Biblia dice buscar gloria propia no es gloria. Y hay mucha gente que se pasa la vida buscando gloria. No busque, que no hay, la gloria es de Dios. No pierda el tiempo. No hay forma de llegar a la estatura del Señor
Personalmente no, como cuerpo sí. Como cuerpo podemos llegar siendo un equipo. El anhelo de Dios es de que nuestras vidas testifiquen de Él, de su poder. Este mundo gira contrario a Dios. Necesitamos vivir nuevos momentos en esta iglesia, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Si usted tiene un problema familiar, no se va a resolver naturalmente. Tendrá que resolverse sobrenaturalmente. Porque toda resolución natural es temporal, pero la resolución sobrenatural es eterna. Acuérdese que todo lo que viene de Dios permanece y todo lo que es de los hombres se desvanece. Así que en esta mañana quiero invitarlo a dar un paso al frente y entrar en la dimensión sobrenatural de Dios. A dejar la vida natural, a dejar de seguir pensando que las cosas del mundo nos van a traer réditos. Las cosas del mundo no nos van a solucionar nada. Por más que yo me vuelva el más agradable, el más amable, por más que me haga el más guapo, el más pintero, me haga todas las cirugías del mundo, eso no va a cambiar mi vida. Lo que va a cambiar mi vida es que Dios haga una cirugía en mi corazón y me cambie por adentro. Y yo pueda vivir esa vida sobrenatural, esa comunicación sobrenatural. Le digo, todos los días, cuando leo la palabra, Dios me habla. No hay forma en que no me hable. Porque primero uno avanza con un poquito y luego otro poquito hasta que se vuelve una cosa hermosa y que uno anhela día a día. Busque que Dios le hable. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo y que necesite recibir al Señor en esta mañana? Puede levantar su mano. Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que hoy quiere hacerlo, siente que quiere hacerlo. Si hay alguien, por favor, levante la mano. Iglesia, pongámonos de pie. Quiero que me contesten de todo corazón. No me diga amén porque hay que decir amén o porque estamos en la iglesia. Quiero preguntarles, ¿ustedes quieren que pasen cosas sobrenaturales aquí en esta iglesia a causa del poder de Dios? Porque también hay cosas sobrenaturales malignas que no las queremos. Queremos lo que viene de Dios. ¿Cuántos quieren un cambio brusco, drástico en nuestras vidas espirituales para que nuestra vida se arrime a Dios? ¿Cuántos quieren eso? Lo anhelan sinceramente. Mientras oremos, levanten su voz. No se queden expectando, sean protagonistas de esta invitación que Dios está teniendo para nosotros. Así que cuando yo comience a orar, ustedes también comiencen a orar, comiencen a levantar su voz. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos que es un rema para esta iglesia. Sabemos que tú nos estás llamando a cosas diferentes, Señor. Tú quieres ponernos en otro nivel, Señor, de vida espiritual. Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves allá donde tú quieres, Señor. Estamos dispuestos, queremos vivir esa sobrenaturalidad con la que nos podemos comunicar contigo y a través de la cual seremos instrumentos para grandes prodigios, señales y milagros en medio de la tierra, Señor, para que este mundo crea en ti y se salve, porque sabemos que si algún corazón va a llorar, Señor, cuando las almas se van al infierno, es el tuyo, Señor.
Y no queremos que tu corazón se duela, Señor. Queremos que tú estés alegre, Señor. Queremos que tú estés contento con tu iglesia, con los tuyos, con los que tú has conquistado a precio de sangre, Señor. Somos nosotros, Señor, y en esta mañana queremos ser usados por tu mano. Queremos ver algo nuevo, Señor. Queremos ver algo sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Queremos dejar toda modorra espiritual, Señor. Queremos levantarnos y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Rompe toda atadura del maligno en nuestras vidas, Señor. Todo trabajo de las tinieblas, Señor, lo tiro abajo en el nombre de Jesús. Lo desato de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, y declaramos, Señor, un nuevo caminar para nosotros, Señor. Declaramos que se abren puertas, Señor, que tú nos das una llave de oro, Señor, para seguir adelante, para caminar en tus promesas, Señor, para no decaer y declararle al mundo entero que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.